Yo creo que hay países que pasan por un ciclo que logran superar dificultades, en especial dificultades sociales. Estamos viendo cómo en este momento El Salvador ha logrado un periodo donde ya esas guerrillas, donde ya esas maras, esos pandilleros sanguinarios, ya son cosas del pasado. Ahora, ¿puede eso retroceder? Claro que puede retroceder. Todavía eso está muy fresco en el imaginario colectivo de El Salvador, por ejemplo. Ahora bien, cuando vamos a Colombia, se han hecho muchísimos esfuerzos para lograr la paz de esa gran nación. ¿Qué ocurrió? Bueno, que tú acomodaste a un grupo de personas, narcotraficantes, delincuentes, que además eran extorsionadores, violadores, pero se dedicaban también al secuestro, al chantaje, a la extorsión. Entonces, cuando tú tienes esa situación y en vez de tú enfrentar esa situación como debe de ser, encarcelar, que paguen por sus crímenes, tú como país haces todo lo contrario. Y recordemos, esto ocurrió con un presidente que estaba llamado a hacer todo lo contrario, pero él hizo una consulta popular en Colombia que la perdió. Y aún así firmó un acuerdo de paz que lamentablemente lo que hacía era reivindicar a esos criminales, asesinos, narcotraficantes, violadores, secuestradores, chantajistas, etcétera. Esos grupos como la FARC le dieron emisoras, le legalizaron armas, le dieron posiciones en las cámaras legislativas como diputados y senadores sin ir a elecciones. Le permitieron abrir cuentas bancarias e ingresar dinero abiertamente. Dinero proveniente de la extorsión, del secuestro, del chantaje, del narcotráfico y de muchísimas otras cosas. Esos terroristas que no pagaron por los crímenes que cometieron, sencillamente a través de un acuerdo de paz, el Estado, con su poder monopólico de la fuerza, en vez de utilizar ese poder, ese monopolio de la fuerza en contra de esos delincuentes, lo que hicieron fue reivindicar a esos delincuentes y darle un acceso a la sociedad colombiana. ¿Qué ocurrió al poco tiempo? Que hay otros que decidieron seguir disidentes, que hay otros que decidieron seguir delinquiendo y manteniendo en zozobra a todo un país por una lucha que no tiene sentido. Sencillamente son delincuentes disfrazados con una camiseta de supuestos revolucionarios guerrilleros, unos malditos. Y esto es lo que ha continuado en Colombia, pero vamos a profundizar en lo que ha pasado en Colombia también con el presidente nefasto de la izquierda socialista comunista, Gustavo Petro. ¿Qué hizo Gustavo Petro? Una alianza con el narcotráfico, donde no se persigue el narcotráfico, donde se alaba a los narcotraficantes, donde se mira hacia el otro lado en vez de perseguir a los narcotraficantes, porque él llegó con el dinero de los narcotraficantes, aliado con los narcotraficantes, pero esa alianza era electoral sencillamente por una coyuntura que lo llevó a la presidencia a Gustavo Petro. No, es una alianza histórica. Todos esos partidos, todas esas agrupaciones, en su mayoría, que conformaron el pacto histórico en Colombia, que permitió esa coalición llevar al poder al guerrillero Gustavo Petro, ¿qué ocurrió?
Eso es una alianza, así como se llama pacto histórico. Hay una alianza histórica de esos grupos con el narcotráfico, con diferentes carteles de la droga en Colombia. Pero no solo en Colombia. Tienen nexos y conexiones en Venezuela con el cartel de los soles, pero también nexos y conexiones con otros carteles que están aliados en México al partido de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, Morena. Tienen América Latina jodido. Ese grupo de izquierdistas, socialistas, comunistas, vinculados directamente al narcotráfico, donde su eslogan es abrazos en vez de balas, amor a los narcotraficantes, delincuentes, guerrilleros que ponen un país de rodillas, en zozobra. ¿Qué usted espera que pueda hacer un gobierno así? Por eso estamos viendo lo que está ocurriendo en Colombia hoy en día, con un presidente que se pasa el día entero tuiteando lleno de odio, con muchísimas faltas ortográficas, con unos exabrutos enormes, llevando división al seno de la sociedad. Porque no es lo mismo que un político cualquiera diga cualquier vaina por ahí. El presidente de la República, eso tiene connotaciones, eso tiene una repercusión en esa sociedad. Entonces nosotros no podemos quedarnos al margen de la conversación en República Dominicana. No. Ellos tienen sus células. Esos delincuentes del Grupo Puebla, del Foro de Sao Paulo, vinculados a la política, tienen sus células en República Dominicana. Gracias a Dios, aplastadas, con muy poca influencia en esta sociedad, pero también reconocerle a un grupo de activistas en contra del socialismo, de la izquierda progresista, de esta cultura woke, que me incluyo en ellos. Hemos librado una batalla cultural en República Dominicana con resultados positivos que le hemos hecho entender a la juventud pensante de este país y a muchísimas otras personas ya de otras edades de que ese no es el camino correcto, de que ese no es el camino correcto, de que hay alternativas. Y hemos visto, por ejemplo, a amigos, colegas de los medios de comunicación como José La Luz, que criticaban, un acérrimo crítico de Javier Milei, y en un ejercicio, diría yo, que de poca ética profesional, viene y hace un comentario queriéndose como que él era el más seguidor de Javier Milei por los resultados que ha obtenido en su país, donde primera vez hay una balanza positiva, donde por primera vez en 100 años en Argentina no hay un déficit. Por primera vez el Estado gasta menos que lo que recauda, donde han subido las reservas y se ha fortalecido el peso en ese país. José La Luz, con alabanzas a Javier Milei, luego que le decía que era un maldito loco, que era una persona sin criterio, que era una persona que no podía dirigir nada, de todo, decía José La Luz. Hoy lo alaba, pero José La Luz lo que debió de empezar su alabanza diciendo que él haciendo un mea culpa y pidiendo excusas y admitiendo que se equivocó con Javier Milei, ¿verdad? Así que, porque cualquiera puede equivocarse. Pero estamos viendo cómo en República Dominicana hay un discurso de sentido común, señores. Sentido común. Entonces, esa ideología que odia al empresariado, que odia a los ricos, que odia, no puede nacer en República Dominicana. Y muchas veces apoyada por propios empresarios
Y eso tiene fenómenos sociológicos y explicaciones muy puntuales desde el aspecto psicológico y social. De por qué una persona apoya a políticos que después le van a pasar la guillotina a los que ellos representan. Sencillamente porque también hay ricos sin identidad, ricos que no entienden, ricos que tienen como una dolama permanente de que porque ellos son ricos ellos se sienten culpables de cosas. Sí, eso pasa. Gente que siente que porque tuvo éxito, entiende que son ellos que están mal y tienen una penita por ser exitosos o por haber heredado. Eso pasa. Entonces, nosotros debemos de ver y analizar esto a profundidad. La inflación, Milei la bajó un 47% después de haber estado en casi un 200%. Es así. En un año y pico. Es así. Y van a seguir la economía con cosas que positivas. más está creciendo de toda Latinoamérica ha sido la Argentina. Luego que estaba ese país quebrado. ¿Tú sabes lo que es recibir un país quebrado, en default económico? La peor economía de América. Claro, en default económico, hermano.